Saludo a los que no había saludado antes, buenas noches. Voy a iniciar esta conferencia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 51, la parte A. San Lucas 2, 51, la parte A. Leo la versión nueva, traducción viviente, dice esta parte del texto. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Hagamos una oración. Señor, nos ponemos en tus manos. Sabemos que nuestro formador, nuestro hacedor, el que hace a cada hijo o hija de Dios eres tú. Necesitamos de tu gracia, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Continúo la serie de la familia. Hoy le he puesto este nombre a esta conferencia: Hijo, y después con signos de interrogación. ¿Quieres obedecerme? Yo te ayudo. Repito, el nombre de la conferencia es Hijo, con signos de interrogación. ¿Quieres obedecerme? Yo te ayudo. Atiende, hijo, hija, esta verdad. Un hijo, una hija que se somete u obedece las instrucciones de su papá o mamá, o lo que estudian las escrituras, o en lo que es instruido cada vez que asiste a su congregación, lo lleva a la práctica por la gracia de Dios. Se los vuelvo a decir. Un hijo, una hija que se somete u obedece las instrucciones de su papá o su mamá, o lo que estudian las escrituras, o en lo que es instruido cada vez que asiste a su congregación, lo lleva a la práctica por la gracia de Dios. Voy a mencionarles 3 hijos, 2 varones, una mujer obedientes, que ya los hemos estudiado ampliamente en esta serie, pero hoy tomé solo un par de textos de cada uno de ellos para poderme explicar mucho mejor de lo que el Señor nos va a comunicar a los hijos e hijas en esta conferencia. Por ejemplo, en Génesis 37, versículos 13 y 14, Génesis 37, versículos 13 y 14, aquí leo nuevamente la versión nueva, traducción viviente. Dice que cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José: tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Verso 14, ve a ver, le sigue diciendo su papá, ¿cómo están tus hermanos y los rebaños? Dijo Jacob. Luego vuelve aquí, tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. De acuerdo al versículo 17, tuvo que caminar hasta Dotán porque ya no estaban en Hebrón. Lo hago un comentario así por lo que voy a decir enseguida. Hijos, hijas, una cosa es decir sí a cualquier instrucción de tu papi o tu mami, y otra muy diferente, llevarla a cabo. Lo vuelvo a decir. Hijos, hijas, una cosa es decir sí a cualquier instrucción de papi o mami, pero otra muy diferente, llevarla a cabo. Hijo, esto no; hija, esto no; hijo, esto sí; hija, esto sí. Por lo regular, la mayoría de los hijos, hijas, por lo regular, sin ofender a nadie, sin ventanear a nadie, hacen todo lo contrario. Por eso estoy poniendo este texto. Escuchen esto: la hija o hijo obediente, o que lleva a la práctica lo que le piden en casa, es aquella o es aquel que en su ser interior se determina a hacerlo de manera natural o espontánea. Lo vuelvo a decir: la hija o hijo obediente, o que lleva a la práctica lo que le piden en casa, es aquella o aquel que en su ser interior se determina a hacerlo de manera natural o espontáneamente. Y es de aquí que con esta disposición Dios da gracia, o Dios da de su gracia, para que el hijo o la hija lleve a cabo lo que le piden. Y desde luego, lo que le pide su papi o mami tiene que estar dentro de lo justo o bueno. Pero lo que te quiero comunicar, hijo o hija, que estás con tus papis, que eres soltero o soltera, sin importar la edad, adolescente, joven o de la edad que tú tengas, es la siguiente: que en cuanto tú te dispones dentro de ti. ¿Por qué dentro de ti? Porque es dentro de ti o de mí que tomamos decisiones.
que nos determinamos a hacer X o tal cosa que nos piden hacer. Y cuando en nuestro ser interior determinamos hacerlo, entonces viene la gracia de Dios. Y es cuando ponemos en obra lo que nos está pidiendo papá o mamá. Y por ello dije que se hace de manera espontánea o automática, sin ningún problema. No sé cuántos hijos, hijas que me están escuchando aquí esta noche en la congregación experimentan así la obediencia a sus padres, sin ningún problema. Hacen lo que les piden, como lo dije, dentro de lo justo o lo bueno. Te menciono otro joven, segunda de Crónicas 17:4. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 4. Aquí te leo la Nueva Traducción Viviente una vez más. Está hablando de Josías. Dice: buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos, en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Vea lo que dice este texto: buscó al Dios de su padre. Esa palabra buscó, de un vocablo hebreo, quiere decir frecuentar, seguir y consultar. Eso quiere decir buscar, frecuentar, seguir y consultar. Y enseguida dice que Josafat obedeció. Esa palabra obedeció, de otro vocablo hebreo, quiere decir andar, caminar o mover. Eso quiere decir obedeció: andar, caminar o mover. Aquí pónganme atención, de favor, hijos, hijas. Josafat era un joven que estudiaba las escrituras constantemente. De la misma manera, así estaba en la presencia de Dios. Enseguida, después de estar orando con el Señor, rogando, pidiendo, adorándole o rindiendo su vida a Él, y en todo lo que hacía o llevaba a la práctica, caminaba en lo que Dios le decía. De esta manera es como Dios le daba gracia, o la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Y qué hacía la gracia de Dios sobre Josafat, como sobre José y la siguiente que vamos a estudiar enseguida? ¿Qué hacía la gracia? Empoderaba la voluntad de Josafat, para hacer lo que le pedían que hiciera, o Dios le pedía en la escritura que él hiciera. Y Josafat lo hacía de manera alegre, sin ningún esfuerzo. Y esto trajo mucha bendición a Josafat. De hecho, ya lo estudiamos, todo lo que Dios le dio a Josafat. Pero ¿por qué Josafat obedecía a su papá? ¿Por qué Josafat obedecía a su mamá? La razón: él era un hombre que estaba empapado de las escrituras, que eso es indispensable. Nadie obedece a Dios si no tiene en su corazón la palabra de Dios. Y después, porque él se determinaba, él buscaba a Dios. Eso quiere decir obedecer, buscarle, adorarle, estar en su presencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta manera, ¿qué hacía a Dios? Le daba de su gracia. Y de esta manera Josafat hacía con alegría, sin ningún esfuerzo, de manera dócil, feliz, lo que le pedía su papá o su mamá. Ahora veamos a una mujer obediente aquí en la Biblia. Esther capítulo 2, versos 10 y 20. Esther capítulo 2, versículos 10 y versículo 20. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice el verso 10: Esther no le contó a nadie de qué pueblo y de qué familia venía, porque Mardoqueo, que era su papá adoptivo, le había dicho que no lo hiciera. Versículo 20: Esther aún mantenía en secreto que era judía y no le había hablado a nadie acerca de su familia. Eso le había ordenado Mardoqueo, a quien ella seguía obedeciendo, tal como lo había hecho cuando él cuidaba de ella. Le recuerdo, aquí ya estaba en el palacio del rey Esther. ¿Y cómo era Esther como hija? Aunque ya su papá ya no estaba ahí, ya su papá estaba en otro lugar, porque Esther escuchaba con atención, o sin distraerse, cada instrucción de su papá adoptivo, que era Mardoqueo. Y ella, por tener esta cualidad, por tener esta condición, ella, ayudada por la gracia de Dios, llevaba a la práctica lo que le decía su papá.
En este caso, que no dijera que era judía. Pero hay más testimonios en el libro en el libro de Esther, de todo lo que ella hacía de acuerdo a las instrucciones de su papá, en este caso de su papá adoptivo. Entonces, lo que quiero es que vayamos comprendiendo, hijos, hijas, que cuando se deciden a obedecer a Dios, porque la instrucción que te da tu papi o tu mami, o la instrucción que le damos mi esposo y yo a mis hijas, no es de nuestro corazón, no es de nuestra mente, no es lo que se nos ocurre. Toda instrucción que da un papá o una mamá cristiano es de la Biblia, no se sale de ahí. Entonces, cuando un hijo o una hija se determina, se decide, dice, yo voy a hacer lo que dice mi papá o mi mamá porque es de la Biblia. ¿Qué hace Dios con ese hijo o hija? Le da de su gracia. Un poquito más adelante hablaré más todavía acerca de lo que es la gracia. Por eso el tema, el nombre de la conferencia: hijo, ¿quieres obedecerme? Yo te ayudo. Hijos, hijas, de favor atiendan estas verdades. Dios está con nosotros, entiéndase, únicamente con los nacidos de nuevo o nacidas de nuevo. Dios está con nosotros. ¿Para qué? Para ayudar nuestra fe, o lo que vamos aceptando de sus preceptos, que se entiende a través de papá y mamá, a través de lo que escuchamos en las enseñanzas cuando nos reunimos, a través de lo que estudiamos en la Biblia, etcétera, etcétera. Y de esta manera llevarnos adelante. ¿Para qué? Para hacer prosperar nuestra fe, aún a pesar de problemas o dificultades, y de esta manera dar mucho fruto, o un comportamiento o una conducta cristiana. Repito, hijos, hijas, de favor atiendan estas verdades. Dios está con nosotros, en este caso contigo, hija, contigo, hijo. Repito, está con nosotros quiere decir con un nacido de nuevo, con una nacida de nuevo. ¿Para qué? Para ayudar nuestra fe, o lo que vamos aceptando de sus preceptos. De esta manera, Dios nos lleva hacia adelante para hacer prosperar ¿qué? Pues nuestra fe, lo que hemos creído, lo que hemos aceptado de la Biblia. Atiendan esto, a través de problemas o dificultades, y de esa manera dar mucho fruto o una conducta cristiana. Si se están preguntando, ¿cómo que a través de problemas o dificultades? Pregunto, ¿José no tuvo dificultades? Pregunto, ¿Josafat no tuvo obstáculos? Pregunto, ¿Esther no tuvo problemas? Por eso usé a esos tres. A José, sus hermanastros lo metieron en una cisterna y ya sabemos toda la historia. Lo vendieron como esclavo, se fue a Egipto más de 16 años. Él pudo haber muerto en una cárcel o lo pudieron haber matado en Egipto. Mas sin embargo, Dios lo levantó. ¿Por qué? Porque fue un hijo obediente. Pregunto, ¿Josafat no tuvo problemas? Él derribó todas las imágenes, todos los ídolos, destruyó todas las tradiciones y costumbres que traían los israelitas de otras naciones. ¿Usted cree que no van a asesinar a una persona que se va a ir en contra de lo que quieren hacer todo ese montón de religiosos? ¿Usted cree que no lo van a matar? Un hermano que asiste a esta congregación, él era uno de los líderes de una congregación de la religión tradicional de este país. Así lo dejo para no decir más. Entonces dice que un día este hermano se acercó con una de las autoridades más altas de esta religión tradicional de este país, porque vino de Guadalajara. En ese tiempo él era el cardenal y vino aquí a Ocotlán. Entonces le dijo a él, se acercó a este hermano, siendo todavía de esa religión, se acercó y le dijo, oiga, pero si lo que ustedes enseñan no es cierto, porque él ya más o menos tenía una idea que lo estaban engañando en esa religión. Aquí lo que yo estudio en la Biblia, porque ustedes saben que todos tienen una Biblia, no importando a qué lugar vayan. Le dijo, mire cardenal, yo aquí en esta Biblia veo que al único que hay que adorar es a Dios y a Cristo. Y entonces, ¿por qué adoramos esa imagen? Y me dijo él, ¿sabe pastor qué me contestó el cardenal? No. Me dijo, mira, yo sé que eso es cierto, pero si yo digo que eso es, ¿qué crees que va a hacer toda esta gente? Me va a matar. Estoy haciendo el comentario por Josafat. ¿Usted cree que Josafat no se jugó la vida? Sí, pero él dijo, primero honro a Dios que a esta gente religiosa. Estoy haciendo sus comentarios
Porque la obediencia, hijos, la obediencia, hijas, no es fácil. Y no es fácil porque nosotros tenemos razonamientos, sentimientos, emociones. Ay, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? ¿Así como es de gritona? No, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Me dice que me va a comprar esto y nunca me lo compra. No, ¿cómo le obedezco a mi papá? Si mi papá, ¿cómo es? La obediencia no es fácil, hijos. Imagínense, en mi casa, cuando yo nací de Dios, cuando yo me convertí a Dios, mi padre era un adúltero, era un borracho. Mi madre, yo le decía, enséñame algo. Me decía, es que no sé. Y ella andaba en la religión esa. O sea, le doy gracias a Dios que a pesar de tener malos testimonios, malos tratos, pasadas de hambre, no me quisieron ayudar. Cuando escuché el evangelio dije, esto quiero. Pero no es fácil obedecer. He ahí lo que a muchos hijos, hijas, les impide obedecer a sus padres. Y estoy hablando de la iglesia cristiana, porque alguien que no es cristiano, pues es obvio, no obedece. Eso es normal. Pero estoy hablando de hijos, hijas, en hogares cristianos. Entonces José, Josafat, Esther tuvieron grandes obstáculos, tuvieron grandes dificultades para obedecer a su papá o a su mamá. Pero tanto José, Josafat, Esther, a pesar de ello, hicieron lo que su papá y su mamá le pidieron. ¿Gracias a qué? ¿Me lo puedes decir en voz alta? A la gracia de Dios. Yo no obedecí el evangelio porque dije, ay, está bien suave, está bonito, me conviene. No, yo parezco de Mérida, bien cabezón. Entonces, no, es la gracia de Dios. Por eso el Señor dijo, para que nadie se jacte en mi presencia. Está en 1 Corintios. ¿A quiénes llamó Dios? Sí sabe a quiénes, ¿verdad? Si no, lo animo, no está en mi bosquejo, pero vayamos allá, primera carta a los Corintios, capítulo 1. ¿A quiénes llamó Dios? Y ahí estamos tú y yo. Dice 1 Corintios, capítulo 1, versos 27-28, dice, sino que lo necio, es decir, lo insensato del mundo, entiéndase los que no creen en Dios, escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar, para ruborizar a los sabios, a los que se dicen, ay, yo sé. Y lo débil del mundo, ¿qué? Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, que dice el 28, y lo vil, ahí estamos tú y yo. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Y qué dice el verso 29? Es para ti, para mí y para toda la iglesia, a fin de que ¿qué? Que nadie se jacte en su presencia. Por eso dije lo que dije anteriormente. Yo no le obedecí a Dios ni le sigo obedeciendo porque yo soy muy buena onda, yo le quiero obedecer. No, le obedecí desde que empecé a caminar con Él hace más de casi 34 años y le sigo obedeciendo a Él. ¿Sabe por qué? Por su gracia. Y esto es para ayudar a los que son hijos, hijas. Nadie le obedece a Dios si la gracia de Él no está sobre esa persona. Nadie, pero tiene requisitos o prerequisitos. Escuchar su palabra, que esto es a través de los labios de papá y mamá, por lo que estoy predicando ahorita, hijos, hijas. Es la importancia de que papá y mamá solo hablen la palabra de Dios. Ahí se reduce tu plática con tus hijos, hijas. Podrás tocar el tema que tú quieras y gustes, pero ahí tiene que estar la palabra de Dios. Con mis amadas hablamos de lo que a ellas les guste, pero con la palabra de Dios. Vemos una película de Pixar, así se llama la empresa, hacen unos de dibujos animados muy bonitos. Acabamos de ver una con mis hijas el domingo. Pixar, no me acuerdo cómo se llamó la película, pero me encantó. Unos monitos ahí que se metían al agua y se hacían peces, salían del agua y se hacían seres humanos. Y nos la pasamos bien suave ahí, como hora y media viendo la película. Pero toda la plática conforme a la escritura. Sin estar diciendo, ah, sí, hija, ese es el Salmo 91. Ah, sí, este es el Salmo 4. No. No, me refiero a la plática, a la conversación, los comentarios, todos extraídos de aquí. ¿Sí me estoy dando a entender, papás, hijos, hijas? Continúo. Si tú eres un nacido de nuevo, una nacida de nuevo, hijo o hija que estás escuchando esta conferencia, te doy este consejo. Permite que entre en lo más hondo de tu corazón o en lo más hondo de
tu ser interior. ¿Para qué? Para que ya no le permitas a tu mente o a tu voluntad, cuando tu papi o tu mami te den una instrucción, o cuando escuches algo en una conferencia, o cuando estés estudiando la Biblia, es que está muy difícil lo que dice Dios. Es que está muy difícil lo que pide mi papá o mamá. Es que está muy difícil. No. Por eso estoy dando este consejo. Tú ya naciste de nuevo, tú ya eres cristiano verdaderamente. Entonces permite que esta conferencia que estás escuchando entre en lo más profundo de tu ser interior. Por la fe, déjalo que entre hasta lo más hondo de tu ser. ¿Para qué? Para que le digas no a lo que tu mente o tu voluntad te diga, es que esto está difícil, o hacer lo que pide mi mamá o mi papá, o por ejemplo, es que lo que me están pidiendo no es de mi agrado. Me dicen que regrese a tal hora de la noche, es muy temprano, etcétera, etcétera. Aquí te doy un consejo. Todo lo que no te agrada, todo lo que no te agrada, y viene de un aviso, de un consejo, de una advertencia de tu papá o tu mamá, al que no le agrada no es a ti, es a tu naturaleza caída. Te lo vuelvo a decir. Todo lo que no te agrada, que te dice tu papi y tu mami, como un aviso, como un consejo, como una advertencia, no es que no te agrade a ti. Al que no le agrada, ¿sabes a quién es? A tu naturaleza caída. Todos los seres humanos, aunque ya seamos cristianos, cristianas, tenemos un montón de disposiciones malignas dentro de nosotros. Montón de disposiciones malignas, egoísmo, quiero ser independiente, orgullo y bueno, un montón de cosas. Sueños de llegar a muy alto, etcétera, etcétera. Tu mami y tu papi te dicen lo que debes hacer y dices, no, es que eso no estoy de acuerdo, no me gusta. Yo no soy una fracasada, yo no soy un fracasado. Si tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, por supuesto que no eres un fracasado, eres un victorioso. Por supuesto, pero deja que Dios te levante, deja que Dios te prospere, etcétera, etcétera. Entonces te estoy dando estos consejos ¿para qué? Para que tu naturaleza caída la sometas u obedezcas a lo que tu papi y tu mami te digan. ¿Sí me estoy explicando? O le niegues a tu naturaleza caída y le digas, no, yo no te obedezco, yo no voy a hacer lo que tú me pides, ya no, voy a hacer lo que dice mi papá o lo que dice mi mamá. Porque en ese momento te estás ayudando a ti misma, a ti mismo. En ese momento tú ya estás dejando las cárceles, las prisiones, las ataduras, las cautividades de tus ideas, de tus razonamientos, de tus sentimientos, etcétera, etcétera, caídos. Y en ese instante, ¿sabes qué va a pasar contigo, hija, hijo? Que lo que te diga tu papá o tu mamá, que es justo, que está de acuerdo a lo correcto, viene la gracia de Dios, te empodera y en ese momento empiezas a caminar en la voluntad de Dios. Y a partir de ahí empiezas a tener muchas bendiciones, muchas. Pero necesito irme a la esencia del tema para que te quede, o más bien, no iba a decir para que te quede claro, pero no, más bien para que seas ministrado, hijo, hija que estás aquí. La gracia de Dios opera a través del Espíritu Santo. Y Dios lo prometió hace miles de años a todos aquellos que creyéramos que por el Espíritu Santo su gracia se iba a manifestar y tú, hijo, hija, le ibas a obedecer a Él. Te doy un texto muy conocido, Ezequiel capítulo 36, verso 27. Ezequiel capítulo 36, verso 27. Leo aquí la versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Aquí está Dios Padre hablando. Dice, pondré mi espíritu en ustedes. Fíjense, pondré mi espíritu. O sea, Dios, el Espíritu de Dios dijo, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Se aseguran de qué? De obedecer mis ordenanzas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los hijos, hijas, solteros, solteras, adolescentes, jóvenes, de la edad que sea? ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente querer poner por obra lo que dice papá o mamá, o lo que dice la Biblia, o lo que dicen las enseñanzas que te dan
a la congregación donde asistes. Te explico más. Cuando un hijo o una hija le obedece o dice, sí, haré lo que dice la Biblia, sí, haré lo que me están enseñando a través de esta predicación, sí, haré lo que me pide mi papi y mi mami. ¿Sabes qué sucede contigo? Vas a ser movido o movida. En cuanto tú dices sí, vas a ser movido o movida por el Espíritu de Dios. Y de esta manera es como eres capaz o apta o apto o competente para poner por obra todos los consejos, todas las instrucciones, todas las amonestaciones que te den en casa. Y como lo vengo diciendo, todo se entiende de acuerdo a los mandamientos de Dios. Entonces, cuando un hijo o una hija dice, sí, haré esto, ¿quién te mueve? ¿Quién te impulsa? ¿Quién te empuja para que hagas la voluntad de Dios? La gracia. La gracia. Nada más que el agente de la gracia, con todo respeto, el agente de la gracia, con todo respeto, se llama Espíritu Santo. Pero es la gracia de Dios la que te impulsa, te mueve, te empuja, como tú lo quieras a comprender. Y entonces cuando tú como hijo o hija eres apta, eres apto, eres competente, pones por obra lo que dice tu papá, tu mamá, pones por obra todo lo que escuchas de la palabra de Dios, pones por obra todo lo que estudias en la Biblia. Y de esta manera es como eres grandemente beneficiado. Jesús nos dijo a todos sus hijos, hijas, lo siguiente en San Juan 14:17. San Juan 14:17, sigo leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Él es el Espíritu de verdad. El mundo no le puede recibir, pues sí, no cree en Dios, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen, habla de los nacidos de nuevo, porque vive con ustedes y estará con ustedes. Esto que dijo Jesús aquí en Juan 14:17 es lo siguiente: el Espíritu Santo está dentro de cada verdadero creyente. Entonces todo hijo o hija soltero, de la edad que sea, que me está escuchando, que está aquí en la congregación, todo hijo o hija que ha nacido de Dios, el Espíritu Santo está dentro de ti. Pero atiende esto, pero a la vez está también a tu lado. No solo está dentro, está a tu lado o acompañándote o alrededor de ti. ¿Para qué crees, hijo o hija? Para asistirte. El mejor asistente que tienes tú como cristiano o cristiana, ¿sabes cómo se llama? Espíritu Santo. Es el mejor asistente. ¿Y para qué está ahí el Espíritu Santo como asistente? Para auxiliarte, para ayudarte. Y lo más importante, sin detenerse y por siempre. Sin detenerse y por siempre. Por eso es que todo lo que escuchas, todo lo que atiendes, todo lo que obedeces, de quien venga la enseñanza de la Escritura, un maestro de la palabra, un predicador en casa, etcétera, etcétera, todo lo que tú obedeces, todo lo que tú aceptas, la gracia de Dios por el Espíritu Santo lo trabaja y lo trabaja y lo trabaja y lo trabaja. Tú y yo nos vamos a dormir, ¿o no? No sé a qué horas te duermes. No sé si a las 9 de la noche ya estás ahí, ya en tu quinto sueño, contando borreguitos, no sé, ¿verdad? Algunos no. A veces que me escriben ya como 12:30 de la noche, digo, caray, se duerme tarde el hermano, pues está bien. Pero a la hora que tú te duermes, yo me duermo. Te digo algo, el Espíritu Santo no duerme. Él no duerme, Él no descansa, Él sigue trabajando en ti. ¿Por qué crees que al paso del tiempo, cuando hay hijos, hijas obedientes, se va viendo, se va notando el cambio, la transformación, los frutos? Yo me gocé el domingo con una joven de aquí. Fui a cambiar la batería del vehículo que se nos descompuso. Fuimos bueno, ni me acuerdo cómo se llama, pero ahí fuimos, ahí por Soriana está. Y mientras estábamos cambiando, porque se llevaron como una hora en quitar, poner y que no encontraban X cosas, etcétera, etcétera, me decía esta joven que le daba gracias a Dios y me daba gracias a mí también, pero más a Dios, dice, porque cada día entiendo más. Ahora en cada predicación, como que Dios me habla. Sí, le dije, Dios te habla. Pero ahora hago más. Sí, le dije, es que es la obra de la gracia, es la obra del Espíritu. Dios no se detiene de trabajar en un hijo, una hija
que está recibiendo la palabra. No se detiene. Entonces se va viendo en ti, hijo, se va viendo en ti el fruto de ser un hijo, una hija rebelde que no aceptaba, que no se sometía, que no quería hacer las cosas. Empiezas a hacerlas. Después tu mamá, tu papá ya no sabe qué hacer contigo de tanto que haces. ¿Me doy a entender? Papi, mami, ya barrí, ya trapié, ¿qué hago? Y las camas ya las arreglé y la ropa ya la lavé y la que estaba lavada ya la planché y... No, pues ponte a pintar la casa a ver qué más falta. O da 2, 3 vueltas ahí en la sala, hija, mientras veo qué más chamba te doy. Es bien bonito, hijos, hijas, es bien padre, por hablar términos de ustedes, cuando un hijo, una hija está dejando pasar la palabra de Dios, y esta palabra de Dios, como les dije ahorita, por la gracia de Dios, pero opera por el Espíritu Santo, nos va transformando. ¿De dónde sacó todo esto, hermano? Bien sencillo, bien sencillo. Solo lo voy a mencionar, no lo voy a leer. Juan 14:26 dice que Él nos instruye y nos trae a la mente lo que Dios ya nos enseñó. Eso dice Juan 14:26, que Él, ¿quién es Él? El Espíritu Santo. Nos instruye y nos trae a la mente lo que Dios ya nos enseñó. San Juan capítulo 16, versos 13 al 15. San Juan capítulo 16, versos 13 al 15 dice que el Espíritu Santo nos pastorea a toda la verdad. Tú aceptas lo que te dice tu papá de la Biblia, tú aceptas lo que dice la Biblia en tus estudios, tú aceptas lo que te enseña el predicador porque está de acuerdo a la Biblia. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Te pastorea a toda la verdad. Entonces, si hay un predicador falso, porque hay un montón ahorita, un montón de falsos maestros de la Biblia. De hecho, me habló una hermanita de Los Ángeles, California, fue una congregación hace unos días ahí, y me dijo: oye, pastor, dice que ahí este. Le dije: aguas, hermana. No estoy ventaneando a la hermana, solamente estoy poniendo un ejemplo. Le voy a decir algo nada más. Espero no se sienta mal nuestra hermanita, porque me tiene mucha confianza y me escribe constantemente. Pero ella me dice que ahí le dan a cada congregante una flor. Por ejemplo, una rosa, ¿no? Una rosa a Melanie, otra a Marisol y así, ¿no? Una a Tere, así. Y le dicen: lléveselo a su casa y se la traen el próximo servicio. Entonces, si se la dieron en domingo, la hermana Tere llega el miércoles con el pastor y le dice: aquí está mi rosita, mire, ya la trae seca, ¿no? Entonces dice que el pastor la agarra y la pone en el púlpito. Ahí llega la hermana Lulú con su rosa toda quebradiza, casi sin hojas, y Melanie llega con su rosita ahí media, que todavía tiene vida, la puso en un vasito con agua. El asunto es que el pastor lo pone acá. Y cuando se le ocurre, agarra una rosa y dice: ¿de quién es esta? Porque ya estaba muy seca. Y en su mano la rompe. Y por ahí dice: es mía. Esto dice el Señor, que porque estás mal. Ah, caray. Entonces ahora por las flores, por su condición de la flor, yo estoy mal. ¿Me estoy explicando? ¿Quién nos juzga ahora? ¿Sí sabe quién nos juzga ahorita, verdad? Si no, búsquelo, ahí está en el Evangelio de San Juan. Nos juzga la palabra de Dios. Jesús dijo: yo no los juzgo, los juzga la palabra de Dios. ¿Por qué estoy haciendo este comentario? Por lo que dije anteriormente, hay mucho predicador falso, hay mucho pastor falso, mucho. ¿Y por qué hago este comentario? Por lo que te estoy diciendo aquí de San Juan 16, 13 al 15, que el Espíritu Santo nos pastorea, ¿qué? A toda la verdad. Fíjense qué bendición, por recibir la palabra de Dios, independientemente de por medio de quién te la hagan saber. El Espíritu Santo te dice: sí es verdad, no es verdad. Pero ¿qué más dice San Juan 13 al 15? Lo más importante, el Espíritu Santo es el que hace que exhibamos todo lo que Dios nos ha mandado hacer. Esto es lo más importante de lo que enseña Juan 16, 13 al 15, que el Espíritu Santo, ¿qué? Es el que hace que exhibamos todo lo que Dios nos ha mandado hacer. La razón, el Espíritu Santo es el que pone por obra cada instrucción que tú vas aceptando, hijo o hija, de tu papi o de tu mami. Repito, el Espíritu Santo es el que pone por obra
cada instrucción, hijo o hija, que vas recibiendo de tu papá y de tu mamá. Romanos 8:13, la parte B, Romanos 8:13, la parte B, dice que por el Espíritu Santo le vas quitando poder a la obra de la naturaleza caída. Por el Espíritu Santo, ¿qué? Le vas quitando poder a la obra de la naturaleza caída. Primera de Corintios 2:10, Primera de Corintios 2:10. Ahí dice que el Espíritu Santo es el que nos revela o descubre cada precepto, cada mandamiento, cada promesa, etcétera, de la voluntad de Dios. Y en Efesios capítulo 3, verso 16, Efesios capítulo 3, 16, dice que por el Espíritu Santo recibimos la fuerza espiritual para hacer todo lo que Dios nos manda, como sus hijos o sus hijas. Repito, Efesios 3:16, por el Espíritu Santo recibimos la fuerza espiritual para hacer todo lo que Dios nos manda como hijos o hijas de Él. Exactamente lo que dice Ezequiel 36:27. ¿Por qué te di todos estos textos? Para enriquecerte doctrinalmente tu corazón, hijo o hija. Que después que te sometes, después que te subordinas, después que no dices sí, no, estás determinado, determinada, hijo, a hacer lo que te pide tu papi y tu mami, o como ya dije, los otros medios, la misma palabra de Dios, las conferencias que te dan en tu iglesia. Cuando ya te determinas a ponerlos por obra, el Espíritu Santo te empodera. Y en el momento en que te empodera, atiende esta verdad que te voy a decir. Tanto la palabra que aceptaste, un precepto, un mandamiento, una promesa, lo que sea, más el Espíritu Santo, ¿sabes qué sucede con la palabra del Espíritu Santo? Él te catapulta, Él te impulsa para que te quedes ahí viviendo lo que tú aceptaste. ¿Por qué estoy enseñando esto? Por el tema de la conferencia. Hijo, ¿quieres obedecerme? Yo te ayudo. Créanme, hijos, hijas, sin la gracia de Dios, el cristianismo no existiría. No existiría. Por eso hay tantos lugares donde se dicen cristianos, pero nada más son de membrete, nada más se autonombran, pero no son. El cristianismo verdadero es una vida que se asemeja a lo que dice la Escritura. Ese es el cristianismo verdadero. Donde no hay eso, es otra religión, nada más. Continúo enseñándote. Por la gracia de Dios, seremos hijos o hijas obedientes a nuestro papá o a nuestra mamá. Te lo vuelvo a decir, por la gracia de Dios seremos hijos o hijas obedientes a nuestro papá o a nuestra mamá. Dicho de otra manera, cada actuación de un hijo o una hija cristiano, repito, cada actuación de un hijo o una hija cristiana, quien la origina y hace que lo manifieste es Dios por su gracia. Te digo esa verdad, quien lo origina y hace que lo manifieste es Dios por su gracia. A los hijos, a las hijas, lo único que les corresponde es hacer lo que les piden en casa. Es lo único, hacer lo que les piden en casa o en la Biblia o en las enseñanzas bien trazadas de su congregación. Aquí le leo un texto, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Leo la versión Dios habla hoy. En esta versión dice así: pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Repito, si la gracia de Dios no está sobre nosotros, no se puede. Imposible. Yo les he dicho infinidad de veces. Antes de ser cristiano, antes de ser hijo de Dios, pero de a Davis, yo quería dejar mis malos hábitos. Nunca pude. Nunca. Uno de mis malos hábitos era el abuso del alcohol. Yo estuve en grupos de alcohólicos anónimos y yo veía cómo mes tras mes o día tras día, porque ahí te reúnes todos los días en Alcohólicos Anónimos. Ahí no hay como la iglesia, miércoles y domingo, no, ahí es diario. Yo veía como gente que ya tenía 5 o 10 años regresaba a la cantina, o gente que tenía 5 días regresaba a la cantina. Entonces yo dije un día, ¿y cuándo sigo yo? Porque era un grupo como de 30 gentes que bajaba, subía,
Pero era por eso, porque regresaban a tomar. ¿Por qué saco a colación a este grupo? Porque sin la gracia de Dios no se puede. Yo estaba ahí, ¿sabe por qué? Porque ya no quería consumir bebidas alcohólicas. Yo ahí estaba porque eso no quería. En cuanto conocía a Dios, en cuanto conocía a Cristo, en cuanto acepté su evangelio, ¿qué sucedió conmigo? La gracia de Dios me empoderó, jamás volví a tomar alcohol. Eso es un testimonio de mi vida pasada, cuando yo no era cristiano. Entonces, lo mismo es con cada hijo, con cada hijo. Desde luego, esta conferencia tiene aplicación a toda la iglesia cristiana, pero ahorita lo estoy usando para los hijos, para las hijas. Porque sin la gracia de Dios nadie es cristiano. Ni un papá, ni una mamá, nadie. Y lo mismo somos los servidores. Sin la gracia de Dios no servimos los servidores. Nada más decimos que somos, pero no funcionamos. Continuando, de favor, hijos, hijas, atiendan la siguiente verdad. No existe ninguna limitación o debilidad que la gracia de Dios no pueda superar. Esto guárdalo en tu corazón, hijo, hija. Te lo digo nuevamente, no existe ninguna limitación o debilidad que la gracia de Dios no pueda superar. De las muchísimas gentes que Dios me ha dado el privilegio de orar por ellas, me acuerdo que esto que le voy a decir ahorita sucedió hace, yo creo que más de 30 no, como más de 28 años. Manuel, que está por acá, que dio los anuncios, llegó a la casa y me dijo: oye Arturo, fíjate que una de mis clientas, él en Guadalajara vendía cueros de ganado para que hicieran bolsos, zapatos, etcétera, etcétera. Me dijo: fíjate que una de mis clientas me llamó porque su hijo está drogadísimo, se metió cocaína y tiene un cuchillo en el estómago, dice que se va a matar. ¿Me puedes acompañar? Eran como 9 de la noche. Le dije: sí, vámonos. Nos fuimos en su vehículo, no recuerdo, ya a la colonia en Guadalajara. Y sí, cuando llegamos, la señora estaba en un mueble, el hijo, como de unos 28, 30 años, estaba en otro mueble, sin camisa, pero con un cuchillo de esos cebolleros, que se lo quería meter. Entonces dice: ¿y quiénes son estos señores? Dijo él, ¿no? Y le dije: mira, ya le di mi nombre y yo lo único que vengo es a ayudarte. Y a ver, ¿en qué me va a ayudar? Y no le voy a alargar mucho la charla. Simplemente le dije: mira, el único que te puede sacar de ahí se llama Jesús. Y ya le di mi testimonio, yo tomaba, etcétera, etcétera. Basé todo mi mensaje en mi testimonio y la palabra. Y después me dice: ¿y conoce a alguien que Jesús haya hecho libre de alguna droga? Y me acordé que hacía mucho tiempo había orado por un joven que consumía marihuana y lo había salvado. Ah, sí, le dije: me acordé, hace años oré por otro joven que consumía marihuana. Ah, dice: pero es que yo consumo coca. ¿Me estoy explicando? Como diciendo: ah, sí, a los marihuanos sí, pero a los de cocaína no. Le dije: ¿me dejas orar por ti? Me dice: pero no me va a quitar el cuchillo, ¿verdad? No, nada más voy a orar por ti. Es más, defiéndete de mí si quieres con el cuchillo. Ah, sí, es así, sí. Ya me acerqué, empecé a orar por él. Y empecé a pedirle al Señor que tuviera misericordia de él. Le dije: Señor, ten misericordia de él, ven, toca su corazón, entra a su espíritu. Nadie lo va a convencer si no es por tu gracia. Por favor. Mire, cuando empecé a orar así, soltó el cuchillo, me abrazó y empezó a llorar. Y seguí orando y seguí pidiéndole a Dios: Señor, si es un hijo maltratado, si es un hijo que es incomprendido, si es un hijo que su padre y su madre nunca han estado con él, no lo aman, no pasan tiempo con él, por favor, ven, abrázalo a través de mí. El chavo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Ahí está Manuel, que le puede platicar el testimonio. Cuando terminé de orar más de 40 minutos, el joven me dijo: quiero conocer a su Dios. Yo le dije: sí, está bien, pero te tienes que ir a un centro de rehabilitación, no te puedes quedar afuera. Estás muy débil, necesitas irte a un lugar y ahí te vamos a seguir predicando el evangelio. Y sí se fue al otro día. Hoy en día es un joven restaurado. Bueno, ya no es tan joven, ¿verdad? Pero él fue sacado de la droga. ¿Por qué puse este ejemplo? Por lo que dije anteriormente. Pero sí le pude haber dicho infinidad de testimonios que por la gracia de Dios me ha dado ese privilegio de ir a ministrar a mucha gente, orar por ellos, que no existe ninguna limitación o debilidad que la gracia de Dios no pueda superar. ¿Sabe qué es la gracia de Dios? El omnipotente poder de Dios. ¿Alguien podrá superar al omnipotente poder de Dios? Nadie. Y es el que entra en ti, hijo, es el que entra en ti, hija, y te hace obedecer a tu papá
o a tu mami. Te doy una definición de gracia conforme al tema. La palabra gracia del vocablo griego charis, la palabra gracia del vocablo griego charis, en este sentido que estoy predicando, su significado es la influencia o poder divino sobre o con dominio en el corazón y su acción automática en la vida. Esta es la definición de acuerdo a este tema. Repito, gracia, charis, la influencia o poder divino sobre o con dominio en el corazón y su acción automática en la vida. Es por eso que te dije en toda esta conferencia, hijo, hija, que en cuanto le obedeces a tu papi o mami, la gracia de Dios te impulsa a hacer lo que dice Dios. Te impulsa a hacer lo que dice tu papi o tu mami, que está de acuerdo a la Biblia. Te impulsa a hacer lo que tú estás estudiando en la Biblia porque tú lo aceptaste, tú lo recibiste, porque es un poder omnímodo, es Dios mismo en ti o en mí. Y es lo que nos saca de nuestra condición de desobediencia, es lo que nos hace dejar al hombre y a la mujer rebelde y entrar a ser un varón y una mujer sumiso, dócil, obediente, y que traemos muchas alegrías a papi, a mami, con quienes nos relacionamos, y que se diga al Señor. Entonces, todo hijo, toda hija que experimenta la gracia de Dios, en el instante que se decide hacer lo que le piden en casa u otro lugar que está dentro de lo justo, la gracia de Dios, como ya les he dicho repetitivamente, lo impulsa. Y ese hijo o hija hace de manera inmediata lo que le están pidiendo. Y termino donde inicié, en San Lucas 2, 51a. San Lucas 2, capítulo 2, versículos 51, versículo A. Nuevamente leo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, luego regresó, está hablando de Jesús, con sus padres ¿a dónde? A Nazaret. Y vivió en obediencia a ellos. ¿Qué sucedió aquí con Jesús? Les recuerdo, sus padres fueron a Jerusalén a una celebración que en ese entonces se acostumbraba. Entonces, cuando ya regresaban a Nazaret, sus papás, pero como eran miles de gentes, cuando ya iban de regreso a Nazaret, después de estar en esa celebración en Jerusalén, ellos pensaban que Jesús venía con los adolescentes, con los niños, porque eran miles. Se estilaba en ese tiempo que los ancianos, los adultos iban en un grupo, ahí adelante, platicando, porque todo era a pie. Y se estilaba que el adolescente, el niño venía hasta atrás jugando con otros niños. Entonces cuando pasaron 3 días y no veían a Jesús, los papás regresaron a Jerusalén en búsqueda de Jesús. Y a Jesús lo encontraron ahí, con los sacerdotes del templo, ahí disertando en algunos temas. Entonces, ¿por qué dije esto? Por lo que voy a decir enseguida. Jesús, después que dialogó con su papá y su mamá, que era José y María, por haberse quedado unos días en el templo, eso lo puede leer, está en el verso 46, se retiró de Jerusalén voluntariamente a Nazaret, donde ellos tenían su casa, e hizo esto Jesús, lo hizo de manera sumisa, con mucho respeto y obediencia. Y así es como actúa un hijo o una hija cristiana con su papi y con su mami. ¿Cómo actúa? De manera voluntaria, hace lo que le piden. Y con sus papis está siempre de manera sumisa o sometida a ellos, con mucho respeto y obediencia. ¿Cómo nos damos cuenta que un adolescente, un joven, de la edad que sea, pero que vive con su papá y su mamá, es un hijo de Dios o una hija de Dios? ¿Cómo lo discernimos? ¿Cómo decimos, mi hija si es cristiana, mi hijo si es cristiano? Número 1, papá, mamá, te respeta. Te respeta, papá, mamá. Número 2, es un hijo, una hija dócil, sometida. No que no tenga sus fallitas leves, para que no se vaya a confundir. Si no hay eso en tus hijos, hijas, todavía no han nacido de nuevo. Hay que trabajar ahí, con paciencia, con amor, pidiendo a Dios su gracia. Y obvio, enseñándoles, instruyéndolos, animándolos a lo que dice la Escritura. Pero ser un hijo o una hija, como se los describí ahorita, es una bendición. ¿Cuántos papás, mamás quieren tener hijos, hijas así?
Yo le agradezco a Dios por todas las recompensas que da a cada papá y cada mamá piadoso, porque vale la pena, créanme. Cada papá y cada mamá que es un papá, mamá piadoso, es decir, es un padre y una madre que busca a Dios, que se quema las pestañas en la Biblia, que le duelen hasta las rodillas de tanto interceder por su hijita, hijito, para que venga el Señor, o si ya está en el Señor, para que ponga por obra la palabra de Dios. Ese es un papá, mamá piadoso. Deja de ver sus programas de televisión o lo que está hoy de moda, que no sé, me molesta mucho, que hoy se llama series, cómo le roba tiempo a las papás, a las mamás. Y uno que otro papá y mamá que trabaja como negro para vivir como güero desde que amanece hasta que anochece. Pero un papá y una mamá piadoso, tarde o temprano, tendrá hijos e hijas que piadosos. ¿Cuesta? Sí. ¿Pero vale la pena el premio? Sí. Entonces, hijos, hijas, ¿le quieren obedecer a Dios? Él los va a ayudar. Él los va a ayudar. Oremos. Padre, te damos gracias. Reconocemos tu bondad. Cuán bueno eres, Padre. ¿Le puede decir así? Cuán bueno eres, Padre, o papá, o papi. Cuán bueno eres. Gracias por venir a animarme. Gracias por venir a decirme, ¿quieres obedecerme? Yo te ayudo. Y así es. Él te ayuda, Él nos ayuda. ¿Quieres terminar esta oración diciéndole, Señor, enséñame a obedecerte? Revélame tus verdades. Dame la capacidad, por favor, de ser un hijo, una hija obediente. De ser un hijo, una hija que respete a mi papá, que respete a mi mamá. De ser un hijo, una hija que ame a mi papá, que ame a mi mamá. Y te doy gracias por mi papá, por mi mamá, pero sobre todo a ti, por ser mi papi Dios. Muchas gracias. En el nombre de mi amado Señor Jesús. Amén. Amén. Tengan bonita noche. Dios les bendiga. Nos vemos ya ni sé cuándo. Creo que el sábado, ¿verdad? Sí, el sábado con mis amados jóvenes. Y en la mañana, pues los que nos vamos a ir a la alberca, ¿verdad? Por los bautizos. Dios les bendiga, hermanos.